Una desaparición, un misterio sin resolver, una investigación policíaca, cientos de pistas, ninguna explicación. ¿Cuántas historias y verdades se han perdido? No importa cuántos años pasen, todos merecen ser encontrados. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos al capítulo 89. Ya casi 90 capítulos. Gracias por estar un jueves más con nosotros. El día de hoy nos encontramos. Julio, ¿cómo estás? Contento, un episodio más. Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Sí, bienvenidos. Damián, ¿cómo estás? Bien, güey, aquí cansado después de un fin de semana de deportes, muy agotado, pero con todo para nuestros insomners, otra entrega más. Así es, también nos acompaña el día de hoy el mixólogo. ¿Cómo estás, güey? Pues bien, desvelado, pero aquí apoyando a Proyecto Insomnio una vez más. En primera fila le mandamos un saludo a Rafa y a la Heck, que pues... Ahí andan, quién sabe en dónde. Ahí andan, quién sabe dónde. No. Escuchando todos los episodios. Maratón. Saludos. El día de hoy vamos a estar platicando sobre desapariciones misteriosas, ¿no? Que es, pues, yo la neta creo que las desapariciones son de las cosas más ojetes y difíciles sí, que hay, güey. Yo me meto a redes sociales y ves desaparecidos todo el tiempo, todos los días. Y... aparte debe ser más fuerte ver que desaparece y quedarte con incertidumbre de no si alguien está vivo o muerto. Así que nunca encuentren como exacto, preferiría si alguien cercano desaparece, o sea, saber que está o vivo o muerto, güey. Y ya no sí, quedarte que desaparecer está bien culero. Sí. Mira, hay muchos casos sin resolver. Normalmente a lo mejor Estados Unidos es el que más difusión le da a estos casos. Uno de los primeros va a ser Las 3 de Springfield, o así es conocido. Empieza el 7 de junio de 1992. Susie Streeter, de 19 años, su madre Cheryl Levitt, de 47, y su amiga Stacy McCall, de 18, desaparecieron sin dejar rastro en una casa del centro de Springfield. Según las investigaciones policíacas, ambas amigas fueron a la casa de Susie después de la graduación, y esa fue la última vez que se les vio con vida. Lo raro es que ese día dejaron todas sus pertenencias, incluidos sus coches, sus bolsos y todo en casa. O sea, como que no tenían planeado huir o algún tema de salir de la misma, ¿no? La madre de Stacy, en una entrevista en el 2017, dice que la esperaba en casa esa noche. Al día siguiente, un día o dos después tal vez, pero nunca ha vuelto a saber de ella. Lo cual, como decían hace ratito, pues es como de lo más complicado que puedes vivir. La incertidumbre. Sí, de hecho ella dice... Nunca en mi imaginación más salvaje pensé que pasarían 25 años y yo seguiría diciendo que Stacy sigue desaparecida. No, es que está bien cabrón, güey, porque no me puedo imaginar como las familias de las personas de desaparecidos, güey. Y es que aunque organices búsquedas, la policía se ponga a hacer búsquedas en, no sé, varios kilómetros o cientos de kilómetros a la redonda, y cuando no encuentras rastros o indicios de qué pasó, es súper complicado, güey. ¿No se te hace una mamada que tengan que pasar 72 horas para que empiecen a buscar, güey? Sí, bueno, los protocolos también, tanto legales como de investigación, te establecen que tienes que esperar ese tiempo para declararla como desaparecida, pero es tiempo totalmente valioso, que si está desaparecida estás perdiendo a que se decrete ese tema, ¿no? O sea, 72 horas puedes llegar a casi cruzar todo el país, o los países. Correcto. Pues en el 2002 los investigadores acudieron a una empresa de hormigón, también en el condado de Webster, que fue uno de los lugares donde se hizo la búsqueda. Y ahí, después de que dos mujeres le dijeran a la policía que ahí había hombres que conducían una furgoneta verde, esta furgoneta verde se supone que, según algunos testigos, era una furgoneta que había llevado o subido a algunas mujeres con las características de las personas desaparecidas, sin que se llegara a confirmar. Se hizo la investigación, estamos hablando 2002, su desaparición fue en 1992, ya son 10 años después de esto. En esta empresa de hormigón recuperaron algunos cadáveres y restos, pero después de hacerles pruebas, pues no se confirmó que fueran los de ellas, ¿no? En el 2003 las pruebas llevaron a los investigadores a tierras de cultivo cerca de Cassville, en el sur, utilizando retroexcavadoras y demás. Pues solo encontraron algunas pruebas que no fueron concluyentes, como restos de sangre, o a lo mejor un vehículo verde como el que comentábamos hace rato, de la furgoneta, pero nada los llevó a encontrar con el paradero. 2007
O con algún culpable, ¿no? O sea, como tal, algún responsable. Sí, porque, ¿no? O sea, al menos no encontrar los restos es totalmente complicado, pero tampoco tienes indicios de qué pudo haber pasado, ¿no? Sí, o sea, o quién pudo haber llevado o secuestrado, porque eran 3 mujeres, ¿no? O sea, tampoco es... Si es difícil con una persona, con 3 mucho más, no hay pistas. Pues derivado de las investigaciones empezó a especular que las mujeres podrían estar enterradas bajo un aparcamiento del hospital Cox South. Un escritor local le contrató a un ingeniero consultor que utilizó un radar de penetración terrestre para escanear el garage, y el hombre que lo dirigía dijo que en su máquina encontró como 3 objetos distintos que no tendrían por qué estar en ese lugar. La policía de Springfield investigó la teoría y consideró que no era creíble. Nunca solicitaron que se destruyera el hormigón para poder buscar debajo de él. En febrero de 2019, el hijo de Cheryl Leavitt y hermano de Susie fue arrestado bajo sospecha de intoxicación pública por una conducta desordenada e intento de detención ilegal. Fue investigado en su momento como sospechoso, pero fue descartado, y así N cantidad de sospechosos que no pudieron vincularlos, ¿no? Los habitantes de Springfield todavía se preguntan dónde podrían estar estas mujeres, mientras que nadie sabe qué les ocurrió y sigue siendo un misterio. En el caso de estas 3 mujeres, sigue figurando en la página web del Departamento de Policía de Springfield como caso sin resolver. No, está horrible, güey. Hay una serie, ¿no? Todavía que acaban de sacar como su nueva versión, Misterios sin resolver. Está muy buena esa serie, se las recomendamos. Y justamente dentro de todas estas desapariciones misteriosas que hay, muchísimas, más de las que nos podemos imaginar. Y justamente hay una leyenda inglesa bien curiosa que cuenta la historia de 277 soldados británicos que desaparecieron en 1915 en una costa de Turquía. Tras 5 meses de intentos por parte de los británicos y franceses de apoderarse de un punto estratégico que estaba situado entre el mar Mediterráneo y el mar Negro durante la Primera Guerra Mundial, durante una operación llamada la Campaña de los Dardanelos, la cual tenía como objetivo afianzar la posición de las tropas aliadas en esa zona, pero los turcos y los alemanes se resisten pues bastante bien a los ataques de los británicos, y en esos meses, que aproximadamente fueron como 5 meses, hubo un saldo de 46,000 bajas para los aliados. Justo dentro de estas fuerzas se encontraban los Juans, que es el Comando Unificado de Australia y de Nueva Zelanda. Los Juans. Los Juans. De ahí viene Juanes. A quienes justamente los iban a ir a apoyar un batallón de 277 soldados británicos, que más allá de ser recordados por su heroísmo, el llamado regimiento de Norfolk se popularizó por la historia que narraba cómo mientras cruzaban un río, había según testigos, había una especie de nube espesa, como de neblina. En el agua. En el río. En el río, güey. En el cual ellos, al ingresar a esta nube, desaparecieron. O sea, pero era tan densa la nube que dicen que no se reflejaba luz. O sea, cuando entraron ahí, ya no se veían dónde habían quedado. Cuando se disipa la nube, ya no hay rastros del batallón. La nube a la que entraron, según testigos, medía unos 250 metros de largo por 65 de ancho. Y parecía inusualmente densa. O sea, dentro, como les decía, no se alcanzaba a ver qué estaba pasando dentro de la nube. Sí. Y evidentemente se empezaron a crear distintas teorías, ¿no? Hay una que incluso dice que un campesino turco contó que encontró un cuerpo y afirmaba que los soldados habían sido secuestrados por un barco alienígena, para más tarde ser arrojados en la misma zona algunos de los cadáveres de los militares, de los soldados. Aunque entre historiadores y escépticos hay una versión mucho más simple y obvia, que según dice que todos los soldados desaparecidos del batallón del regimiento Norfolk murieron a manos de los soldados del ejército otomano, O sea, tendría que haber cadáveres o restos como de la batalla. Mínimo, pues sí, ¿no? O sea, porque pues, en realidad si los hundieron o algo, o si los secuestraron, o sea, puede ser. No, o sea, al final como que... O si justo mientras iban cruzando el río, pues ahí te dan mientras vas nadando o algo, no tienes forma de defenderte. O incluso que realmente los haya matado algo natural, ¿no? O sea, como una criatura marina o un accidente que hayan tenido, no sé, por lo mismo de que no veían. A pesar de, pues obviamente, todos los detalles que se han revelado hasta la fecha, la desaparición de los combatientes del regimiento de Norfolk sigue siendo uno de los casos místicos más famosos de la cultura popular del siglo XX, Está bien loco, ¿no? O sea, el tema de las desapariciones así inexplicables. Justo es lo que decíamos, y que no tenga como una conclusión y te dé esa incertidumbre es lo que más llama la atención de estos casos. Volar la imaginación y armar teorías de todo tipo.
Yo les traigo una historia que pues igual no habla de tantas personas como un batallón de 277 soldados, pero bueno, es el caso de la familia Soder. Era la víspera de Navidad de 1945 cuando Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder pidieron que se les permitiera quedarse jugando despiertos más allá de la hora permitida e irse a acostar más tarde para poder jugar con los regalos de Navidad, ¿no? Mientras, pues el resto de la familia y los adultos habían acordado que, bueno, se les daba permiso y ellos ya se iban a ir a dormir en algún momento de la noche. Después, a medianoche, Jenny Soder, la madre, se despertó con una llamada de teléfono. Era una voz femenina que ella no reconocía y al final del día pues no le dio importancia y dijo, pues es una llamada de broma, ¿no? Pues ya se fue a dormir de nuevo y demás. A la 1 de la madrugada empezó otra vez a despertarse, pero ahora por un ruido en el techo. Y se dio cuenta de que su casa estaba en llamas. Ah, no mames. No la despertó el calor. Sí, güey. Sí, güey, nada más salen caminando. Sí. Imagínate, güey, tu casa incendiándose. Justamente se da cuenta, empieza a llamar a George, su esposo, y a los hijos para que salgan de la casa. Solamente salen Marion, John y George Jr. Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty habían desaparecido. George trató de encontrar la escalera que normalmente mantenía cerca de su casa, de estas pues que son como plegables, para poder subir a salvar a los niños porque pensó que estaban en el ático, pero realmente cuando se asomó, porque pudo todavía asomarse entre las llamas y demás, se dio cuenta que no había nadie más en la casa. Los intentos de la familia, güey, después para llamar al departamento de bomberos fueron inútiles. Se descubrió después en la investigación que su línea telefónica había sido cortada. No. Y finalmente ellos, después de todo lo que pasó y demás, pues venden la casa, ¿no? La casa se quemó de piso a techo en menos de 45 minutos. Recordemos que por lo regular las casas en Estados Unidos son de madera. Pues al principio se le atribuyó a un accidente de mal cableado el hecho de que pues se incendió la casa y demás. Pero después se dieron cuenta que realmente pudo haber sido un incendio provocado y que tal vez la llamada telefónica que les hicieron, pudo haber sido de los posibles secuestradores de los niños, o hay una teoría de que fueron los mismos niños quienes llamaron por accidente a su casa y pues hubo una coincidencia ahí con el incendio, o sea que no está como relacionado un incidente con el otro. No, está muy cabrón. Lo más cañón justamente es que a pesar de que hubo forenses, hubo investigadores y demás, se supone que varios, está como dividida la opinión, varios dicen que nunca encontraron a los niños, realmente nunca se llegaron como a una pista de dónde podían estar, y otros tantos dictaminaron que los niños, como para darle el carpetazo, sí habían muerto en el incendio. Y se emitieron sus certificados de defunción el 30 de diciembre. Pero sin cuerpos. Sin cuerpos, exactamente. O sea, pero pareciera más como que los mismos secuestradores queman la casa. Ajá. Sí, podría ser para los niños, como generar una distracción o algo. El tema es ese que, o sea, algunos forenses y investigadores dicen que nunca los encontraron y otros dicen que sí había restos. Güey, es que la neta, yo creo que la gente que está así, que la fiscalía, sí, también deben de tener una mamada, güey. Sí, no, y aparte también deben de tener, no sé, historias abrumadoras, güey, donde a lo mejor y dices, güey, ya no quiero lidiar como con este tema, y a pesar de que es su trabajo. No, mira, luego te vuelves como frío por tantas cosas que ves, o luego también la incompetencia que tiene, llega un punto en el que cuando estás trabajando deshumanizas el hecho por verlo como un expediente. Y de hecho, justo ahorita lo que mencionaba Carlos, pues George y Jenny, los papás, insistieron rotundamente ante las autoridades y ante los vecinos que sus hijos realmente no habían muerto porque no los encontraron en el momento del incendio, sino que habían sido secuestrados y justamente este incendio había sido deliberadamente provocado para encubrir el crimen y distraerlos. Porque también, también la línea telefónica había sido cortada durante un momento de la noche o durante el mismo incendio. Y después la mamá encontró en el jardín lo que parecía ser como una granada casera, o la parte de una granada casera de esas tipo Molotov, que justamente por ahí pudo haber provenido el tema del incendio, ¿no? Como les digo, se emitieron los certificados de defunción, pero realmente los papás nunca tuvieron la certeza de que los cuerpos estuvieran ahí y nunca se los enseñaron, y pues no sé, es un caso que pues nunca se resolvió.
y fueron 5 los desaparecidos, o sea, 5 niños. No, muy cañón. Pues bueno, la verdad es que sea cual sea la causa, siempre una desaparición es como muy lamentable y muy difícil de procesar, güey, ¿no? No tienes ni siquiera forma de tratar de hacerlo por tu cuenta, y cuando lo intentas hacer, pues a lo mejor tampoco tienes los elementos suficientes como para poder llegar a un resultado. Sí. Hay una que también podría ser igual misteriosa. Es conocida como la desaparición de Frederick Valentich, y esto ocurrió el 21 de octubre de 1978. También ya tiene bastantes años, ¿no? Sucedió en Australia, en el extremo sur de Australia, entre el extremo sur y la isla de Tasmania. Frederick tenía 20 años, despegó a bordo de un Cessna 182 del aeropuerto de Melbourne a las 18:19 horas. Su plan de vuelo consistía en ir hasta Cap Otway y de ahí a King Island, donde recogería a algunos amigos para luego regresar. La altitud que llevaba el avión era inferior a los 5.000 pies, con intervalos de tiempo estimados de 41 minutos, más o menos era lo que iba a tardar en ir. Bueno, también iba volando medio bajo, ¿no? Iba volando bajo. Sí, normalmente vuelas que a 10.000, 20.000 pies de Los comerciales son arriba de 10.000, ¿no? Imagínate. Pero pues a lo mejor era privado allá en Australia, no lo sé. Pero pues inicialmente todo parecía normal. Frederick se comunicaba por radio con el oficial de servicio y le reportó su posición y su altura. Sin embargo, después de 40 minutos de vuelo, la situación cambió. El piloto empezó a reportarle al operador que una aeronave de gran tamaño volaba a menos de 1.000 pies a gran velocidad. Y le iba aventando las luces, ¿no? Le echó las altas. En las primeras comunicaciones indicó que la aeronave llevaba 4 luces brillantes que parecían como ¿ves? Que de aterrizaje. Las luces. Sí, ya los conozco, güey. Después reportó que el objeto que venía sobrevolando tenía un color verde de sensación como metálica en su exterior. Como el duende verde. Me lo imagino así. Exactamente. Un avión tunado, güey. Y empezó a decir que ya era un extraño avión, que nunca había visto algo parecido. Melbourne, este extraño avión está flotando encima de mí otra vez. El micrófono estuvo abierto 2 segundos. Dice, está flotando y no es un avión. La última comunicación recibida desde el Cessna de Frederick se produjo a las 19:22 con 28 milésimas, en donde solo se pudo captar el micrófono abierto por unos 17 segundos. Después de esa hora no se registraron más transmisiones. La alerta de búsqueda se dio desde el primer momento en el que reportó estas apariciones Frederick, y no se pudo encontrar nada de la aeronave ni rastros de que se haya caído por ahí. Y como fue muy rápida la operación de búsqueda realizada en 2 aviones P-3 Orion durante 7 días sin encontrar rastros, pues hace pensar que es también una desaparición de este tipo como misteriosa. Exactamente. Pues ahora está más culero, güey, que todavía te tengas que preocupar por ser desaparecido por una raza alienígena, güey. Imagínate. Sí, de hecho traigo aquí la transcripción de la última comunicación que tuvo Frederick con la torre de control, y empieza diciendo Frederick: aquí el Delta Sierra. Y se cortó. Era 2 segundos. No tenemos más pistas. En la torre de control dice: no hay tráfico conocido. Frederick vuelve a decir: yo estoy viendo algo que parece una gran aeronave abajo de los 5.000 pies. La torre otra vez: ¿de qué tipo es la aeronave? Frederick dice: no puedo afirmar, tiene 4 luces brillantes y parecen luces de aterrizaje. La nave acaba de pasar por encima de mí por lo menos 1.000 pies arriba. La torre de control dice: entendido. ¿Qué tan grande es el avión? ¿Si está confirmado que es más grande que tu aeronave? Contesta Frederick: lo desconozco debido a la velocidad que está viajando. No puedo identificarlo. ¿Hay algún avión de la Fuerza Aérea en la zona? Negativo, contesta la torre de control. Está aproximándose ahora desde el este, en dirección hacia mí. Y es donde se pierde la comunicación, ¿no? Entonces, posiblemente pudo haber sido pues, un tema a lo mejor de razas extraterrestres abduciendo, o perdió el control, no lo sé. Pero también está misterioso, güey, así como... Por lo regular, si se estrella o algún tipo de que aterriza en otro aeropuerto o otro destino diferente al que iba a llegar originalmente, pues se tiene un registro, ¿no?
Sí, el tema es que todavía se quedó 17 segundos abierto el micrófono sin mayor comunicación, güey. Y escucho acá, güey. Sí, cierto. El chiste. Güey, ve, esta es una de las desapariciones misteriosas también más interesantes y con más teorías de conspiración, que tiene como que ver con este lado como más escéptico, y es justamente la del doctor Jacobo Greenberg, quien dedicó su vida a estudiar el cerebro y sus capacidades espirituales. Sin embargo, después de su trabajo estudiando el chamanismo, desaparecería sin dejar rastro en 1994. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946 y estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral en Nueva York. Posteriormente obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofísicos de los estímulos geométricos en el cerebro. Jacobo fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y posteriormente en la UNAM abrió otro laboratorio, y para 1987 inauguró uno más en el Instituto Nacional de Estudio de la Ciencia, mismo que contó con el apoyo económico de la UNAM y el CONACYT. O sea, estamos hablando de alguien choncho, de alguien que... Pesado, sí. Pesado, que sí sabía lo que hacía. Exactamente. Jacobo Greenberg era muy conocido por sus particulares estudios vinculados a las ciencias esotéricas, telepatía y especialmente al estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México. De esta forma conoció a Pachita. De esta forma conoció a Pachita, una mujer que realizaba... Pachita era una mujer que realizaba lo que podía llamarse cirugías espirituales, que eran procesos quirúrgicos que no utilizaba más que un cuchillo y sus manos para curar órganos, güey. O sea, dice que sacaba el órgano, lo levantaba en sus manos y el órgano se curaba, güey, y lo volvía a poner. O sea, está bien cabrón porque Jacobo dice que cuando conoció a Pachita cambió su forma de pensar y de cómo concebía él el mundo, güey. Porque aparte él bien metido en la neurología, en una ciencia súper cañona ahí de la medicina y todo, o sea, bueno, en una... Exactamente, pero justamente como él estuvo un año cerca de Pachita, muchos científicos en la comunidad pues lo empezaron como a atacar de cierta forma, como por meterse en esos temas que no son propios como de pues el lado científico, güey, ¿no? Total que, de acuerdo por lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como una caja de recepción del espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros, güey. Pero es que todo el tema del chamanismo, por ejemplo, las famosas limpias y estas cosas, pues hay gente que sí las cree y que sí sale adelante, ¿no? Porque a veces puede ser que pues, el chip te cambie en la cabeza y tú mismo logras a lo mejor sí, que tenga más como un efecto placebo, ¿no? Y te ayude a salir adelante. O realmente sí es un mundo espiritual al que están accediendo. Exactamente, porque justamente eso es lo que dice Jacobo Greenberg, ¿no? A través del método científico, él se decide cómo explicar estos fenómenos paranormales a través de una teoría que él llama la teoría sintérgica, que él propone como que no hay objetos separados en el universo uno del otro, sino que todos de alguna forma están vinculados, como en los registros akáshicos que hablábamos, que es como un drive donde ya está toda la información del universo. Se va descubriendo. Y se va descubriendo, pero si conectas con ella, pues puedes conectar tú y puedes conectar cualquier persona, y estamos todos ligados de esa manera, ¿no? Sí, creo que sea muy posible eso. Sí, o sea, al final es una teoría de una especie de Matrix. Sí. En la que vivimos y en la que nosotros creamos nuestra realidad, güey, pero en realidad nos alimentamos de toda esta información que ya existe en el universo. Hay muchos como evidencias de que Greenberg estuvo viajando muy constantemente a los Estados Unidos y que quizás el FBI lo agarró a él. No, o sea, quizás trabajaba para el FBI y lo agarraron para que trabajara para ellos, güey. Por un lado dices, bueno, sabía mucho, lo desaparecieron, o sabía mucho que se lo llevaron con él para ver, o sea, como para que se vuelve secreto. Exactamente. Esa información más. Y algo que como torna muy misteriosa su desaparición es que su esposa como que nunca se le vio tan consternada por la desaparición y casualmente desaparece meses después. Ah, sí. Entonces dicen, ¿qué pasó? Pues que negoció que se la llevaran con él. O también hay teorías de que ella lo mató y que después desaparece, ¿no? Para que no la descubran. Yo he visto videos de este güey, de Jacobo Greenberg, que escribió libros muy chidos con estas teorías. Él decía y hablaba mucho de el poder de la mente, güey, sobre las cosas materiales,
¿no? O sea, cómo realmente nosotros tenemos muchos poderes que ni siquiera nos imaginamos, güey. La cultura china o las culturas antiguas hablan también mucho de eso, güey, ¿no? O sea, el budismo, por ejemplo, habla de cosas así, güey, ¿no? A través de la mente puedes hacer milagros, curaciones y mejorar el cuerpo. Que el cuerpo tiene justo también esas propiedades de autorrecuperación, o sea, de que tú solo puedes como curarte de varias enfermedades, aunque sean mortales, hay un montón de cosas ahí. Pero, por ejemplo, ¿tú qué te imaginas que pudo haber pasado con él? O sea, después de tantos estudios que hizo, güey. No, en este mundo, no, yo creo que sí lo toman, negocian con él de, oye, como ves en las películas, ¿no? De repente, a partir de mañana dejarás de existir y vas a renunciar a toda tu familia. Porque hay otra teoría que dice, güey, que él incluso pudo escapar de la Matrix. Que despertó. Estaría bueno. Hay una serie en HBO. Hay una serie en HBO que se llama Fringe. Digo, ya es medio viejita. ¿Friends? Fringe. Con Ross. Güey, ¿por qué dijiste Ross, güey? Nadie diría Ross, güey. Si te dice Friends, nadie dice Ross primero, güey. Perdón, es que no las veo mucho. Rachel. Se llama Fringe. Habla como de temas muy paranormales, experimentos que hace un científico a cargo del gobierno. Okay. Que tienen que ver con parapsicología, con tema de abducciones, otros universos, viajes en el tiempo y cosas por el estilo. O sea, todo lo que vemos de repente en Proyecto Insomnio siempre tienen un caso medio parecido. Okay. ¿No? Si tienen HBO, dense la vuelta, está buena. Yo me quedaría más como con esa parte de que pudo escapar de la Matrix, ¿no? Estaría genial, y ahí que hay alguien que pues pudo como ver el otro lado a lo que nosotros vemos. Yo les voy a platicar un caso ahora que pues no tanto yéndonos a la parte fantasiosa, por así decirlo. Se trata de Diane Augat, de 40 años, que fue vista por última vez el 19 de abril de 1998 en Estados Unidos, alejándose de su casa en una caminata que pues hasta ahora no se sabe su paradero. Ella había sido dada de alta recientemente de una internación en un hospital psiquiátrico porque tenía trastorno bipolar y alcoholismo. Y su madre sintió, bueno, ya en las entrevistas y demás en los interrogatorios, que su hija dejó demasiado pronto el tratamiento y que necesitaba más ayuda. 3 días después de su desaparición, la madre de Diane recibió un mensaje de voz de ella misma en donde se podía escuchar gritando con miedo: déjenme salir. Y antes de colgar la llamada se escucha como una pequeña como pelea en el teléfono y ruidos así como de alguien forcejeando. Y cuando su madre regresa la llamada a ese número, ya no hubo respuesta. Después las autoridades rastrean de dónde vino la llamada y se remontaría a un negocio en Odessa, Florida, llamado Starlight, que realmente pues no tenía como relación en donde ella vivía, bueno, donde ellos vivían, y el estado de Florida. 2 semanas después de que sucedió la llamada y que rastrearon de dónde venía, se encontró una bolsa con ropa doblada en un congelador al aire libre, así en una tienda de conveniencia de la misma ciudad donde ellos vivían. Y pues al final dijeron, bueno, se trata de un secuestro y alguien la tiene, nos van a pedir como algún rescate, pero pues tampoco sucedió. Y 2 años más tarde, en el 2000, su cuñada encontró una bolsa de plástico en la cuadra donde ellos vivían con la etiqueta que decía Diane, y llevaba varios artículos de tocador que ella cargaba consigo. En las investigaciones su madre confirmó que la pasta dental y uno de los peines en efecto pertenecían a Diane, pero pues nunca se supo que fue de ella. Hasta el momento no se sabe si fue un secuestro, si ella pues justo dentro de este trastorno se escapó y sigue por ahí tal vez desaparecida con vida, pero también se sospechó que la madre fue quien pudo haber ejecutado el plan como de secuestro o de incluso asesinato, por el tema que les comentaba, que necesitaba más ayuda y que ella quería como ayudar a su hija, y en el intento pues de ayudarla la desapareció por accidente, es correcto. Entonces problemas. Sí, y hasta el momento pues no se sabe qué es de ella. Posiblemente incluso anda vagando por ahí en las calles con un trastorno. Es que también es eso, imagínate que, o sea, mental. La gente que vive de homeless, güey, o sea, desamparados acá. Sí. O tienes una enfermedad a lo mejor como un Alzheimer, por ejemplo. De que no recuerdas cómo regresar y te vas perdiendo y adiós. Yo no supe cómo regresar al gym. De la pedota no supe cómo regresé a mi casa. También pasa, güey. Pero llegas, ¿no? Llegas, sí. Paso perdida. ¡No mames!
lo encuentras en la calle. No mames. Hola, perdido. No mames. Pues lamentablemente hay como muchos casos, podríamos aventarnos varios capítulos hablando de estos casos sin resolver. A lo mejor para cerrar el capítulo podríamos hablar de Maura Murray. Ella desapareció el 9 de febrero de 2004. La madrugada del 8 de febrero, un día antes, ella tuvo un accidente en la ruta 9 mientras conducía el coche de su padre. Ella había dejado a su padre cerca de un hotel y había agarrado su coche para volver a una fiesta en la que estaba. Llegó como a las 10:30 a la fiesta y se marchó a las 3:30 de la mañana. Más tarde se pudo constatar que el primer contacto que tuvo esta Maura fue a la 1 de la madrugada, un mensaje que le mandó a su novio, y él le contesta: sí, recibí tus mensajes, pero sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie, prometo llamar más tarde. Después de ese mensaje, ella hizo una llamada a una agencia para preguntar por el precio de los alquileres en el pueblo de Bartlett, en Nuevo Hampshire, pueblo que había visitado con su familia en el pasado. Los registros telefónicos indican que la llamada duró 3 minutos. A la 1:13 de la madrugada ella llama a un compañero de la escuela. A las 2:05 de la madrugada ella efectúa otra llamada telefónica para verificar otros alejamientos en otras localidades. A las 2:18 realiza la llamada para hablar con su novio, pero tampoco le contesta. Okay. Le deja otro mensaje. Después Maura hace una maleta y se lleva ropa, artículos de tocador, libros de texto universitarios, y cuando la policía revisó su habitación encontraron que la mayoría de sus pertenencias habían sido empacados, ¿no? O sea, desde cuadros y adornos de pared que había descolgado. Como para poder irse a mudarse, ¿no? O sea, ¿cómo está? No se sabe cuándo recogió todo, pero la policía piensa que tuvo que haber sido esa noche. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde del 9 de febrero, ella se monta en su vehículo sedán negro y abandona el campus. A las 3:40 ella entra a un cajero y retira $280 de su cuenta. Hay imágenes de la cámara de seguridad del cajero donde la muestran ahí. Ok. Aparte está raro, como que estar buscando alojamiento a las 2 de la mañana es como extraño, ¿no? Sí. Quién sabe. Muy bien, a lo mejor tenía pensado como irse, huir, no sé. Hay otro retiro en una de estas tiendas de conveniencia donde compra bebidas alcohólicas, vodka y vino. También hay cámaras de seguridad donde la graban haciendo estas compras. Obviamente va sola. Entre las 4 y las 5 de la tarde ella marca su buzón de voz como para comprobar que no tenía mensajes. Al ver que no había nada, ese es el último registro que se tiene de la actividad que había en su móvil. Pasadas las 7 de la noche, un vecino oye un ruido muy fuerte de su casa y a través de la ventana puede ver como un coche que se había salido de la calzada y había golpeado un banco de nieve. Posiblemente parecería que pudo haber sido el coche de ella. Habla al 911 y dice que afirma haber visto a una mujer fumando un cigarrillo dentro de su automóvil y que había tenido un accidente. Okay. Un tercer testigo dice que venía en el autobús y que vio a la joven junto al vehículo. Según cuenta que no parecía ni herida, ni observó como nada raro, ni manchas de sangre. Okay. Le preguntó si necesitaba ayuda o quería que llamara a la policía y dice ella que agradeció, pero que no quería que hiciera ninguna llamada. Después encontraron el coche sin rastros de que estuviera ella por ahí. Había una botella de cerveza vacía, una caja de vino, CDs, maquillaje, joyas, un animal de peluche que era el favorito de ella y un libro sobre montañismo, lo cual indicaba que posiblemente sí era o había estado ella y no había rastros de violencia, por lo tanto no saben qué pasó. Okay. La investigación de la desaparición indicó que ella llevaba un abrigo oscuro, jeans y una mochila negra al momento de desaparecer, aunque esto se comprobó que era falso cuando liberaron uno de los cajeros automáticos, y a la fecha no se sabe qué pasó con Maura. Posiblemente a lo mejor en la carretera abordó el vehículo de alguien buscando ayuda. Pero eso es lo más culero, te digo, que haya alguien que se salió con la suya, güey. ¿Sí? Que no sepas dónde terminó esa posible víctima, ¿no? Sí, está horrible. Quedó impune. O incluso que esa persona siendo consciente se haya escapado y dejes con esa incertidumbre a tu familia o a tus allegados, ¿no? También está bien cañón. difícil. Ya hemos recomendado series, pero por ejemplo Mindhunter, ¿no? Todo esto de los buenísima. asesinos seriales. Güey, esta peli que salió apenas de Teléfono Phone. Negro es buenísima. Black Phone. Me gustó mucho, güey. Ethan Hawke es la neta. Literalmente perdida de donde sale Ben Affleck. Bueno, la verdad es que si hay gente que conoce algunos indicios,
pues, a pesar de que las instituciones policíacas o de ministerios públicos a veces parezca que no funcionan, siempre es bueno que cualquier información se la hagan llegar a las autoridades. Al final del día puede ser que esa pequeña información derive cambio, ¿no? en la posible localización de una persona desaparecida. Sí, nunca bajar la guardia y seguir insistiendo, porque a veces sí los tienes que echar mano de muchas cosas para que te hagan caso, pero sí, la neta, pues qué lamentable, güey, y qué doloroso tema. Esperemos que les haya gustado, evidentemente, la información, los casos que planteamos. Esperamos que todas las personas que están buscando, pues pronto aparezcan y estén en casa con los suyos. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Gracias. Les agradecemos por llegar hasta aquí. Chao. Nos vemos. Bye. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Únete a la comunidad de Insomnio, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.